Sí. Queridos amigos, buenas tardes. Hoy día 18 de enero damos inicio a nuestra sesión número 48 de lectura y estudio de la versión 2021 del libro de Urantia. En esta oportunidad vamos a empezar el documento número 30, las personalidades del gran universo. Y como siempre empezamos elevando una oración al Padre, que en esta oportunidad la va a hacer José Luis. Adelante, José Luis. Gracias. Agradecemos, Padre Universal, un día más las personalidades reunidas. Agradecemos los mensajes de la quinta revelación. Agradecemos a la Santa Trinidad, Micael de Nevadón, huestes celestiales, envíen la luz a nuestro ajustador de pensamiento. Te pedimos, Señor, abra nuestra mente y conozca el plan divino que a cada uno corresponda. Te pedimos misericordia por esta humanidad y pedimos sus bendiciones. Amén. Amén. Gracias, José Luis. Entonces, estamos listos para empezar nuestro documento. Voy a compartir el documento preparado para esta sesión. Muy bien. Y empieza la introducción, Renato. Documento 30. Las personalidades del gran universo. Las personalidades y entidades no personales que actúan ahora en el paraíso y en el gran universo constituyen un número casi ilimitado de seres vivos. Solo el número de órdenes y tipos principales haría tambalearse a la imaginación humana, por no hablar de sus incontables subtipos y variaciones. Conviene, sin embargo, aportar alguna información sobre dos clasificaciones básicas de seres vivos. Un esbozo de la clasificación paradisiaca y un resumen del registro de Ubersa de personalidades. Gracias, Renato. Bien, entonces aquí nos están hablando que las personalidades en el gran universo son prácticamente incontables. Y por supuesto, no nos van a hablar de todas ellas porque no alcanzarían varios libros de Urantia para poderlas describir y explicar. Aparte, como vamos a ver más adelante, que hay tipos de personalidades que serían incomprensibles para nuestra mente en condición mortal, ¿no? Pero sin embargo, nos van a describir las personalidades, algunas de las cuales ya hemos visto en documentos anteriores, porque tienen que ver con nuestra carrera ascendente. Todo lo que va a hacer una ayuda en este perfeccionamiento que vamos a emprender después de terminar nuestra experiencia mortal en la carne, que va a implicar conocer a múltiples tipos de seres, van a ser explicados, van a ser presentados y explicados en este documento, ¿no? Y también nos dicen en este párrafo que hay dos clasificaciones de estas entidades celestiales. Una es la llamada clasificación paradisiaca de las personalidades y la otra es la clasificación del superuniverso o clasificación ubersiana de las personalidades. Ok. Vanessa, continúa, por favor. No es posible formular clasificaciones exhaustivas y enteramente coherentes de las personalidades del gran universo, porque no todos sus grupos han sido revelados. Se necesitarían muchos más documentos para contener la revelación adicional requerida para clasificar sistemáticamente todos los grupos. Esa expansión conceptual sería poco deseable porque privaría a los mortales pensantes de los próximos 1000 años de ese estímulo a la especulación creativa que proporcionan estos conceptos parcialmente revelados. Es mejor que el hombre no reciba una revelación excesiva. Eso ahoga la imaginación. Gracias, Vanessa. Bien, creo que acaba de entrar Lourdes. Le damos la bienvenida a Lourdes. Todavía no la veo acá, pero está... Aquí estoy, Pepe, gracias. Oh, Lourdes, ahí está, sí.
no había abierto todos los cuadros. Gracias, bienvenida Lourdes. Bien, entonces, en este segundo párrafo de la introducción nos dicen que no nos pueden revelar todos estos grupos, ¿no? Pero dicen que con lo que nos van a revelar vamos a tener bastante para pensar, meditar y ampliar nuestra imaginación. Darnos más ahogaría esa imaginación que debemos ejercitar luego de leer estos textos, ¿no? Y otra cosa interesante que dice este párrafo es que están manifestando que la intención de estos documentos, la intención de esta revelación es para los próximos 1000 años. ¿No? Dicen, la expansión conceptual sería poco deseable porque privaría a los mortales pensantes de los próximos 1000 años de ese estímulo a la especulación creativa, ¿no? Que proporcionan estos conceptos parcialmente revelados. Okay. Entonces creo que esta es la primera mención que se hace de la vigencia de esta revelación para los próximos 1000 años. Bien. José Luis, continúa el siguiente, la primera sección, por favor. La clasificación paradisíaca de los seres vivos. Los seres vivos se clasifican en el paraíso según su relación inherente y lograda con las deidades del paraíso. En las grandes reuniones del paraíso, del universo central y de los superuniversos, los asistentes suelen ser agrupados según su origen. Los de origen trino o que han logrado la Trinidad, los de origen dual y los de origen único. Es difícil explicar la clasificación paradisíaca de los seres vivos a la mente mortal, pero estamos autorizados a exponer lo siguiente. A ver, sí, continúa con el primer grupo. Seres de origen trino, seres creados por las tres deidades del paraíso, ya sea como tales o como Trinidad, junto con el cuerpo trinizado. Esta designación se refiere a todos los grupos de seres trinizados revelados y no revelados. Ok, ahí paremos un ratito. Miren, es diferente hablar de seres de la Trinidad o seres creados por la Trinidad y seres trinizados, ¿no? Trinizados son los seres que han alcanzado la Trinidad y que han recibido el abrazo de la Trinidad, por decirlo de alguna manera, y al recibir el abrazo de la Trinidad han sido transformados en otro ser de mayor jerarquía que va a quedar al servicio de la Trinidad. Entonces ya hemos visto un documento en donde nos explican cómo son trinizados, las diferentes formas de trinización, ¿no? Y acá nos van a mencionar o vamos a recordar los seres que vimos en esos documentos, ¿no? Bien. Entonces, en este primer grupo de seres de origen trino, los cuales han sido creados por alguna de las tres personas de la Trinidad, ¿no? Por alguna de las tres deidades del paraíso, ¿no? Ya sea como tales o en forma triuna, ¿no? Y el llamado cuerpo de trinizados, de seres trinizados. Bien. Miriam, por favor, léenos el primer grupo. Los espíritus supremos. 1. Los 7 espíritus maestros. 2. Los supremos. 3. Los 7 órdenes de espíritus reflectantes. Muy bien. Hasta ahí nomás. Entonces, en el primer grupo de los llamados espíritus supremos están los 7 espíritus maestros, entre los cuales está Orbontón, está el espíritu maestro de Orbontón, que no necesariamente se llama Orbontón. Están los 7 ejecutivos supremos. Ustedes saben, los espíritus maestros están en el paraíso, en sus sedes del paraíso periférico, canalizando la energía
hacia cada uno de estos 7 sectores superuniversales y tienen como colaboradores inmediatos a sus 7 ejecutivos supremos, uno para cada superuniverso, ubicado con su sede en los satélites de la tercera órbita del paraíso, los satélites del espíritu infinito. ¿Recuerdan ustedes? Y en estos mismos ejecutivos supremos que están girando junto con los espíritus maestros al mismo ritmo que los superuniversos alrededor del paraíso, ¿no? Tienen también la colaboración de las 7 órdenes de espíritus reflectantes. ¿Por qué 7 órdenes? Porque en cada sede superuniversal, hablemos de Ubersa, la capital del superuniverso de Orbontón, ¿no? Hay un espíritu reflectante originado por cada uno de los 7 espíritus maestros. O sea que tienen las características de cada uno de estos espíritus. Ustedes saben, los espíritus maestros son la expresión de las 7 combinaciones de la Trinidad, ¿no? Las 7 combinaciones posibles matemáticamente de las 3 personas, de las 3 deidades del paraíso. Bien, pasamos al grupo B. Anita, léenos, por favor. B. Los hijos estacionarios de la Trinidad. 1. Secretos trinizados de la supremacía. 2. Eternos de los días. 3. Ancianos de los días. 4. Perfecciones de los días. 5. Recientes de los días. 6. Uniones de los días. 7. Fieles de los días. 8. Perfeccionadores de la sabiduría. 9. Consejeros divinos. Y 10. Censores universales. Gracias, Anita. Miren, ya hemos leído y hemos aprendido mucho acerca de estos seres estacionarios de la Trinidad. ¿Por qué se llaman estacionarios? Porque están ubicados específicamente en una sede y desde ahí gobiernan o realizan sus funciones, ¿no? En el caso de los secretos trinizados de supremacía, están ellos ubicados en las 7 esferas satélites del Padre Universal, o sea, el primer circuito que gira alrededor del paraíso. En donde están, bueno, Divinington, Sonarington, Spiritington, todas esas esferas sagradas del Padre que giran alrededor del paraíso y que tienen los secretos, ¿no? De cada, digamos, en cada una de esas esferas hay secretos que solamente estos custodios, los llamados secretos trinizados de supremacía, conocen, ¿no? Nosotros vamos a conocer secretos de alguna de esas esferas, pero de no todas, ¿no? Por ejemplo, no tenemos nada que ver con Divinington, que es la esfera de los ajustadores, pero sí tenemos que ver con Ascendington, que es la esfera de los mortales ascendentes, ¿no? Entonces vamos a conocer muchos de los secretos de Ascendington y vamos a tratar con el secreto trinizado de la supremacía de Ascendington. Y después están estos regentes de los superuniversos, ¿no? Pero comenzando por los ancianos de los días, pero los eternos de los días son otros representantes de la Trinidad en cada circuito, en cada mundo de Abona. Recuerdan, en Abona hay 1000 millones de mundos y hay un eterno de los días en cada uno de estos mundos, ¿no? En las capitales de los superuniversos rigen los ancianos de los días y son 3 ancianos por cada capital superuniversal, ¿no? Las perfecciones de los días están en los sectores mayores. Hay 3 también. Los recientes de los días están en los sectores menores. Los uniones de los días están en las sedes capitales de los universos locales. En nuestro universo local, Nevadón, hay una unión de los días que acompaña a Miguel de Nevadón, ¿no? Ustedes lo conocen. Estoy hablando de Emanuel, ¿no?
Es el unión de los días, representante de la Trinidad, embajador de la Trinidad en nuestro universo local de Nevadón. Además están los fieles de los días en las constelaciones. Y hasta ahí llega la Trinidad. No hay representantes de la Trinidad en los sistemas, ¿no? Por eso es que los soberanos de sistemas pueden revelarse. Y después los últimos tres, las últimas tres personalidades que mencionan en este grupo de los hijos estacionarios, están en un grupo aparte, ¿no? Los perfeccionadores de sabiduría, consejeros divinos y sensores universales, que son, podríamos decir, la sabiduría, el consejo y el juicio de la Trinidad en todos los mundos. ¿Mm? Esas tres personalidades son muy importantes, son altísimas personalidades, hijos de la Trinidad. Bien, ¿alguna pregunta o comentario? Si no, Lourdes pasa al tercer grupo, el grupo C. Gracias. C. Seres con origen en la Trinidad y seres trinidizados. 1. Maestros hijos de la Trinidad. 2. Espíritus inspirados de la Trinidad. 3. Nativos de Abona. 4. Ciudadanos del paraíso. 5. Seres no revelados con origen en la Trinidad. 6. Seres no revelados, trinidizados por la deidad. 7. Hijos trinidizados del logro. 8. Hijos trinidizados de selección. 9. Hijos trinidizados de perfección. 10. Hijos trinidizados por criaturas. Gracias, Lourdes. Bien, vamos Gracias. a comentar un poquito este grupo. Acá se están incluyendo seres con origen en la Trinidad y seres trinizados o trinidizados, como están en el resto de las traducciones. Acá vamos a tratar de denominar a estos seres, todos los personajes que aparezcan en todas las palabras, de forma amplia, tratando de centrarlos en otras denominaciones que están en otras traducciones que siguen vigentes, ¿no? Estamos ahora con la última, pero en las otras traducciones está ligeramente distinto y son válidas también. Por ejemplo, si hablamos de maestros hijos de la Trinidad, es lo que en la traducción anterior se llaman los instructores trinitarios, los hijos instructores trinitarios, ¿no? No sé de qué forma es mejor denominarlos, como maestros o como hijos instructores. Bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Lo importante es que si escuchan hijos instructores trinitarios, nos estamos refiriendo a estos maestros, hijos de la Trinidad. Después vienen los espíritus inspirados. En un documento anterior hablamos de estos espíritus inspirados, que son unos seres que están en todas partes, que pueden actuar en grupo o individualmente, y ellos inspiran a otros seres, a otras personalidades en sus tareas, en sus actividades en donde necesitan inspiración divina, ¿no? Es como nuestro ajustador que nos inspira a hacer la voluntad del Padre. Ellos están para inspirar específicamente a otros espíritus, otras personalidades, generalmente de muy alto rango, ¿no? Que están tratando de solucionar un problema y necesitan inspiración. Entonces aparecen estos espíritus inspirados, o inspiradores, deberían denominarse mejor. Después están los nativos de Abona, o sea, seres que aparecieron cuando se creó Abona. Abona, el paraíso y Abona, se crea en el mismo momento, se crea en la eternidad, en que se constituyen las tres personas, las tres deidades del paraíso, ¿no?
así también los ciudadanos del paraíso. Además, hay muchos seres que no nos revelan porque no nos ayudaría para nada, sino para distraernos y confundirnos la mente, tanto de origen en la Trinidad como trinizados por la deidad o trinidizados, como quieran llamarlo. También vienen ahora los grupos que sí hemos estudiado, personas trinidizados de logro. Estos trinizados de logro, como recordarán ustedes, son mortales ascendentes que llegaron al cuerpo de la finalidad y que por sus méritos, por sus logros, por haber sobre todo resistido en tiempos de rebelión, por haber mantenido su fe en tiempos de rebelión, son abrazados por la Trinidad y convertidos, por ejemplo, en mensajeros poderosos, o en altos en autoridad, o en sin nombre ni número. ¿No? Esos son los llamados trinizados del logro, pero también hay trinizados de selección. También gente que se ha distinguido por algún mérito especial y entonces la Trinidad los convoca y los abraza y los pone a su servicio, ¿no? Hay otros grupos de estos seres. Y los llamados trinizados de perfección, que son los doblemente trinizados. O sea, fueron seres creados por trinización, porque la trinización también es una técnica para crear nuevos seres. Un mortal ascendente junto con un ciudadano de Abona o del paraíso pueden realizar la trinidización y crear un nuevo ser, ¿no? Y este ser, cuando es nuevamente acogido por la Trinidad, es doblemente trinizado y a eso se le llama trinizado de perfección, ¿no? Y el último grupo que dice trinizados por criaturas es esto que les decía, ¿no? Como dos criaturas pueden generar o pueden crear un nuevo espíritu, ¿no? Al cual el Padre le otorga personalidad. Y estos, hay tres combinaciones. Pueden ser dos criaturas ascendentes o una ascendente con un ser de Abona o un ascendente con un ser del paraíso o un ciudadano del paraíso con un ciudadano de Abona. Esas son las tres combinaciones o las cuatro combinaciones. Bien, pasamos al segundo grupo de seres. El primero era de origen trino, de origen en la Trinidad. Este es de origen dual, o sea, entran dos personas. Renato, por favor, toma este grupo. Seres con origen dual. Seres con origen de dos de las deidades del paraíso o creados de otro modo por dos seres que sean descendientes directos o indirectos de las deidades del paraíso. A. Las órdenes descendentes. 1. Hijos creadores. 2. Hijos magistrados. 3. Radiantes estrellas matutinas. 4. Padres Melquisedec. 5. Los Melquisedec. 6. Los Borondadec. 7. Los Lanonadec. Y 8. Brillantes estrellas vespertinas. Siguen. 9. Arcángeles. 10. Portadores de vida. 11. Auxiliares no revelados del universo. Y 12. Hijos de Dios no revelados. Ok, miren, este grupo tiene 12, esta orden llamada descendente tiene 12 tipos de seres, ¿no? Los primeros son paradisíacos, los dos primeros, los hijos creadores o los Migueles y los llamados hijos magisteriales, en otras traducciones acá les dicen hijos magistrados, porque son jueces, son magistrados, son los llamados abonales, los hijos abonales, que también se otorgan como los hijos Migueles, como los hijos creadores. En realidad, en la mayoría de los mundos de un universo local se otorgan los hijos abonales, o estos hijos magistrados, en una de sus misiones, porque tienen varias misiones, también tienen misiones como magistrados, tienen misiones en las dispensaciones, etc. Pero se otorgan y también nacen de mujer, como nació Cristo Miguel en Urantia, y al final de su otorgamiento también entregan un espíritu de la verdad. Entonces estos dos son hijos paradisíacos. Las siguientes, la radiante estrella matutina, los padres Melquisedec, los Borondadec, los Lanonadec, estrellas vespertinas, arcángeles portadores de vida,
hasta ahí, estos son hijos descendentes del universo local. O sea, la primera creación que tienen en forma dual el hijo creador con la ministra divina o el espíritu creativo del universo local son las radiantes estrellas matutinas. En realidad hay una radiante estrella matutina por cada universo local, ¿no? Es el hijo primogénito. La radiante estrella matutina de nuestro universo local se llama Gabriel. ¿Ok? Gabriel es el hijo mayor de Miguel de Nevadón con la ministra divina. Luego ambos también crean al padre Melquisedec. Acá está en plural, pero es un padre Melquisedec por cada universo local. Y después el padre Melquisedec con el hijo creador crean los Melquisedec, toda la orden de Melquisedec, ¿no? ¿Quiénes son los Melquisedec? Son maestros y son agentes, mensajeros digamos, de la verdad, que generalmente participan en las llamadas misiones de emergencia. Aquí, 2000 años antes de que llegara, que se encarnara Miguel de Nevadón como Jesús, hijo de José, vino el padre Melquisedec, Maquiventa Melquisedec, ¿no? Y vivió casi 100 años en el planeta y trató de reconstruir o revivir los conceptos religiosos sobre el Padre Universal, en fin, que se habían perdido después de la rebelión, ¿no? Este Melquisedec vino varios cientos de miles de años después de que había sucedido la rebelión de Lucifer. Bien, después vienen los Borondadecs, otros hijos del hijo creador con la ministra divina, que son los regentes de las constelaciones, o son los altísimos de las constelaciones, hijos Borondadec. Luego vienen los Danonandec, que son los soberanos de los sistemas, y también los príncipes planetarios. Hay los Danonandecs primarios, secundarios y terciarios. Después vienen las estrellas vespertinas, los arcángeles, que si bien el nombre hace pensar en ángeles, pero son autoridades que están bastante aparte de lo que son los serafines, por ejemplo, ¿no? Que son los ángeles por excelencia. Y los portadores de vida que están en este grupo, y a mí siempre me ha llamado la atención, les transmito esta inquietud para que ustedes también mediten sobre el asunto, ¿no? Los portadores de vida son creados por el Hijo Creador, la ministra divina, pero además entra un anciano de los días. Por lo tanto, yo pienso que no debería estar en este grupo porque al entrar un anciano de los días en la creación de un hijo portador de vida, ya no sería dual, sino sería triple el origen, ¿verdad? Sin embargo, está así en la clasificación. Y además tenemos dos órdenes de auxiliares no revelados del universo e hijos de Dios no revelados, ¿no? Okay. Ya saben ustedes por qué no nos revelan, porque no tienen que ver con nuestra carrera ascendente. Una preguntita. Cuando mencionaste en las estrellas matutinas, creo que es La radiante Gabriel, estrella dijiste. matutina, es uno solo. Ya, que es Gabriel. Gabriel. ¿Es el mismo el arcángel San Gabriel o es otro Gabriel? No. Bueno, en la Biblia hablan de arcángeles, hablan de diferentes tipos de ángeles. Hay un arcángel Miguel también, ¿no? Sí. Entonces, no tiene nada que ver con lo que nos está revelando el libro de Urantia, ¿no? Gabriel es el nombre de la brillante estrella vespertina, de la radiante estrella matutina de Nevadón, ¿ok? En otros universos locales tendrán otro nombre. Por ejemplo, en el universo de San Celón, que es un universo vecino, ¿cómo se llamará la estrella matutina? No sabemos, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el arcángel Gabriel o el arcángel Miguel, ¿no? Ahí hay distorsiones. En realidad, en esos textos se hablaba correctamente lo que es, porque muchos de esos textos han sido tomados de las enseñanzas de Salem, o sea, de Maquiventa Melquisedec.
pero como fue transmitido de generación en generación por vía oral, algunos escritos se perdieron, entonces ha quedado así en la Biblia. En la Biblia hay muchos errores y por eso esta revelación nos ayuda a poner las cosas en su sitio, ¿no? A denominar correctamente quién es Gabriel y quiénes son los arcángeles. Vamos a ver que hay arcángeles que son muy poderosos, ¿no? Personalidades del universo local, creados en el universo local por el Hijo Creador y la Ministra Divina, y que reportan directamente a los regentes creadores del universo, ¿no? Ellos no se reportan ante Gabriel, porque Gabriel, la brillante estrella matutina, es el jefe de todas las huestes angélicas. O sea, todos los querubines, los serafines, todos están al mando de Gabriel, pero no los arcángeles. Los arcángeles reportan directamente a los creadores, ¿no? Del universo. José, entonces ese Gabriel de la Biblia es otro ángel, es un ángel que se llama así. Probablemente se refieren a Gabriel, a la brillante estrella matutina, que yo diría que tiene esa categoría de ángel, ¿no? Está por encima, muy por encima de la naturaleza humana, así como todos los ángeles lo están, pero se ha tergiversado su significado, ¿no? No es un arcángel. Los arcángeles Ya, lo que no está correcto es eso de que arcángel lo o denominen ángel, ¿cierto? arcángel Gabriel o arcángel Miguel. Ya. Ahí está el error, ¿no? Ya. Pero sí es Gabriel, ¿cierto? Como este Pero mismo sí, del que estamos hablando aquí, como la estrella porque él matutina. es el que, como decía, el Ajá, generalísimo de todos sí. los huestes angélicas. Ujú, Entonces es la misma persona, pero con un apelativo incorrecto, como lo consideran como arcángel, como decir, como para darle una jerarquía por encima de los ángeles, ¿no? ujú. Ya, pero ahora sabemos que los arcángeles son otro grupo, Ya, sí, ya está seguramente claro. como ángeles, pero están en otro grupo. Ok. Leíste, Vanessa, ¿no? José Luis, ¿puedes leernos el orden de estacionarios? Le toca a No, Vanessa. yo no Vanessa. leí, solo que pregunté. Por eso me confundí, disculpa, Eso me Vanessa. pasa por preguntón. No te preocupes, Sí, Vanessa. lee los dos siguientes. Defiendo tus Primero derechos. es cortito. Ya. Los órdenes estacionarios. 1. Abandonters. 2. Susatias. 3. Univitatias. 4. Espirongas. 5. Seres no revelados de origen dual. Ok, si quieres léete los ascendentes, que son también 5 grupos. Los órdenes ascendentes. 1. Mortales fusionados con el ajustador. 2. Mortales fusionados con el Hijo. 3. Mortales fusionados con el Espíritu. 4. Intermedios trasladados. 5. Ascendentes no revelados. Bien, en estos, Discúlpame, José, yo tengo una pregunta. sí, cómo no. Nosotros somos mortales que nos vamos a fusionar con el ajustador, ¿cierto? Ojalá. Pero también nos podríamos fusionar con el espíritu del Hijo y el espíritu del Espíritu. Ya. Con Bueno, un y fragmento. ahorita dijiste que en Divinington es donde están como los ajustadores, ¿cierto? Así es el mundo de los ajustadores. Y cuando nosotros nos fusionamos con el ajustador, no pasamos por Divinington, o igual no tenemos nada que ver con Divinington. No tenemos nada que ver con Divinington. Posiblemente podríamos visitar Divinington, pero no conocer los secretos de Divinington. Donde sí vamos a estar a nuestras anchas y va a ser como una segunda casa, es Ascendington, ¿m? Una de las 7 esferas del Padre, ¿m? Del primer circuito que rodea el paraíso. Esa sí va a ser nuestra esfera. Por ahí tenemos que pasar todos. Todos tenemos que pasar por ahí, no solamente de nuestro universo, sino de todos los universos. Ya. Sí.
Bueno, entonces aquí hay dos grupos de 5 órdenes de seres, ¿no? Vamos a conocer algunos que nunca los habíamos oído mentar, como los Susatias, los Amandonters, Univitatias, Espirongas. ¿Ya? Son seres muy interesantes que más adelante nos van a describir dónde están, cómo se originan y más o menos qué funciones realizan, ¿no? Desde que nos los revelan, van a tener algo que ver con nosotros. Así que vayan un poco familiarizándose con los términos. No les voy a complicar mucho la cosa, porque más adelante los vamos a ver. Y aquí en las llamadas órdenes descendentes, o sea que vienen ascendentes, que vamos de abajo para arriba, ahí estamos nosotros, ¿no es cierto? Que partimos del nivel más bajo, que es un planeta evolutivo, hasta llegar a las puertas del paraíso. Entonces estamos los llamados mortales fusionados con el ajustador. Son los que llegan inevitablemente al paraíso. Pero también hay mortales fusionados con el Hijo, y estos mortales fusionados con el Hijo van a convertirse en ciudadanos del universo local. O sea, por el momento, o por lo menos en esta era universal, cuando decimos era universal es hasta que se complete toda la evolución de los 7 superuniversos, ¿no? Esa es la era que estamos viviendo. Nosotros, si por alguna razón que nadie sabe explicar, no nos fusionamos con nuestro ajustador, fragmento del Padre, y nos fusionamos con un fragmento de nuestro Padre Creador, del Hijo Creador, entonces nos vamos a quedar trabajando en este universo local hasta que termine la presente era universal. Después, como todos los seres creados tienen derecho a llegar al paraíso, en algún momento llegaremos al paraíso, pero no de primera intención, sino pasando de una era a otra. Lo mismo va a suceder con los mortales fusionados con el espíritu. O sea, si por alguna razón no nos fusionamos con el ajustador, no nos fusionamos con el Hijo, al llegar a la capital del superuniverso nos vamos a fusionar con un fragmento del espíritu. Entonces, en realidad, en estos casos no hablan de fragmentos del Hijo o de fragmentos del espíritu, sino con el espíritu del Hijo y con el espíritu del espíritu, ¿no? Y nos vamos a quedar trabajando en el superuniverso al lado de los ancianos de los días hasta que termine esta era universal. ¿Okay? Además hay seres intermedios que les han permitido salir. Los seres intermedios nacieron en este planeta y se quedan en este planeta hasta que el planeta alcance el estado de luz y vida. Una vez que el planeta alcance el estado de luz y vida, todos vamos al paraíso. Pero estos intermedios, algunos de ellos, por, digamos, servicios distinguidos, son trasladados. ¿Qué significa esto? Que le dan permiso para salir y para seguir una carrera ascendente hacia el paraíso. Lo mismo, hay otros tipos de ascendentes, otro tipo de seres que no nos revelan, porque tampoco vamos a tener que ver con ellos, que pueden también ascender hacia el paraíso. José, fusionados con el Hijo es con Micael de Nevadón. Sí, fusionados no con el Hijo Eterno. El No, Hijo Eterno no se fragmenta. sí, el Hijo Creador. Sí, es no sé si con un fragmento o con un parte del espíritu del Hijo Creador. O sea, el Hijo Creador como que le otorga el espíritu. Hay un párrafo, creo que en este mismo documento, donde explican un poco eso. Vamos a ver si llegamos ahí. Esta clasificación es Y el extensa. espíritu, perdón, y esa fusión con el espíritu también viene a ser con el, como Con con el, una parte de la ministra divina, con una ajá, expresión. O sea, el espíritu infinito se expresa en los universos a través de las hijas creativas, de sus hijas creativas. sí, ¿No? sí. Digamos, la representante máxima del espíritu infinito en este universo local, la hija creativa. Está también en esta clasificación, ahora la vamos a ver. Entonces pasamos al grupo 3, seres de origen único. 3. Vanessa
Y Seres sí. con origen único. Seres con origen en una de las deidades del paraíso o creados de otro modo por un ser que sea descendiente directo o indirecto de las deidades del paraíso. A. Los espíritus supremos. 1. Mensajeros por gravedad. 2. Los 7 espíritus de los circuitos de Abona. 3. Los adjutores duodecuplos de los Duodécuplos. duodécuplos de los circuitos de Abona. 4. Los auxiliares reflectantes de imagen. 5. Los espíritus madre de los universos. 6. Los espíritus mente adjutores séptuplos. 7. Seres no revelados con origen en la deidad. Muy bien, a ver, vamos a analizar un poco esta lista, ¿no? Aquí estamos con los seres de origen único, empezando con los supremos, espíritus supremos. En primer lugar, mencionan a los mensajeros de gravedad. Los mensajeros de gravedad son algo parecido a los mensajeros solitarios. También llevan mensajes y pueden desplazarse de un extremo a otro del gran universo, llevando mensajes a una velocidad pues asombrosa, ¿no? Muchísimo más rápido que los serafines de transporte o los supernafines, en fin, o los terciafines que nos van a llevar al paraíso. Estos mensajeros por gravedad se llaman así porque desafían o son independientes a la atracción de la gravedad, o sea, pueden desplazarse pues, a velocidades increíbles. Después el segundo grupo de los 7 espíritus de los circuitos de Abona. Ustedes saben que Abona tiene 7 circuitos y en cada uno de estos circuitos hay un mundo piloto. En cada mundo piloto hay un espíritu del circuito de Abona que le da la característica a ese circuito. En cada circuito hay miles de mundos, ¿no? Yo diría, algunos hay millones, porque si en total son 7 circuitos y hay 1.000 millones de mundos, imagínense, hay varios millones en cada circuito, ¿no? Seguramente en el circuito más exterior, que es el más grande, habrá más, y en el circuito más interior habrá menos mundos, ¿no? No recuerdo bien las cifras, pero el circuito más interior tiene algo así como 400 y pico mil mundos, y el circuito más exterior tiene 1.000 y pico de millones de mundos, ¿no? Perdón, 700 y pico mil millones de mundos. Entonces, en cada uno de estos circuitos, como les decía, hay un mundo piloto y en cada mundo piloto hay un espíritu del circuito de Abona. Por lo tanto, son 7 espíritus de los circuitos. Además, nos hablan aquí en difícil. Nos dicen los adjutores duodécuplos. Es lo que en otras traducciones se llaman los ayudantes de los circuitos de Abona. ¿Y por qué duodécuplos? Porque son 20, ¿no es cierto? Son 2 veces 10, duodécuplo. Y están en los circuitos de Abona, son ayudantes en los circuitos, ¿no? Seguramente ayudantes de los espíritus de los circuitos. Después están los llamados auxiliares reflectantes de imágenes, forman parte del circuito de reflectividad. Están los espíritus madre de los universos. Juanita, corre, está bajando la mitad. Juanita, bienvenida. Gracias, Y están gracias. los, acá se ha traducido como espíritu mente adjutores, son los espíritus ayudantes de la mente, ¿ok? Que son 7, ya saben, los hemos visto y los hemos repasado en otros documentos, ¿no? El espíritu de, qué sé yo, de valentía, sabiduría, adoración, etcétera, ¿no? Y seres no revelados con origen en la deidad. También hay un grupo que no nos revelan, pero que dentro de estos espíritus supremos, ahí están. Bien. Pasamos al grupo B. Miriam. Miriam. Adelante, Miriam. B. Órdenes ascendentes. 1. Ajustadores personalizados. 2. Hijos materiales ascendentes. 3.
serafines evolutivas. Evolutivas. 5 ascendentes no revelados. Muy bien. Miren ustedes, aquí también hay otro grupo de ascendentes. Habíamos visto que habían hijos de Dios descendentes, hijos de Dios ascendentes, en donde estaban los mortales que nos habíamos fusionado con el ajustador o con el hijo o con el espíritu, ¿no? Bien, acá están también estos órdenes ascendentes, pero de origen único. O sea, aquí los ajustadores tienen un origen simple, que es el padre. El padre es el origen de los ajustadores, y los que por alguna razón no se fusionan nunca y son personalizados, pueden también ascender hacia el paraíso, ¿no? Aquí, cuando dicen hijos materiales ascendentes, estamos hablando de los Adanes planetarios. Son hijos que están en los sistemas, listos para, preparándose para venir a los mundos a elevar la calidad genética de los habitantes del mundo. Eso es la razón de los hijos materiales, los Adanes y Evas planetarios. También tenemos serafines evolutivos. Bien, en esta traducción, todo lo que son ángeles creados por el espíritu materno del universo local están en femenino, o sea que hablan de las serafinas o las serafines evolutivas, así como las querubines evolutivas. Estos ángeles que generalmente acompañan son ángeles guardianes de los mortales, pueden ascender también junto con los mortales y pueden evolucionar y pueden ir viviendo las mismas experiencias de ascenso y de perfeccionamiento que de sus mortales a los cuales ellas han sido asignadas. ¿Mm? Y también el último grupo de no revelados. O sea, hay más, pero no nos pueden decir porque no tienen nada que ver con nuestra carrera ascendente. Bien, pasamos al tercer grupo. Anita, por favor. Grupo C. Ok, C. La familia del espíritu infinito. 1. Mensajeros solitarios. 2. Supervisores de circuitos del universo. 3. Directores de censo. 4. Auxiliares personales del espíritu infinito. 5. Inspectores asociados. 6. Centinelas asignados. 7. Guías de los graduados. 8. Servitales de Abona. 9. Conciliadores universales. 10. Acompañantes de la Morontia. 11. Supernafines. 12. Seconafines. 13. Terciafines. 14. Omniafines. 15. Serafines. 16. Querubines y sanobines. 17. Seres no revelados con origen en el espíritu. 18. Los 7 directores supremos del poder. 19. Los centros supremos del poder. 20. Controladores físicos maestros. Y 21. Supervisores del poder de la Morontia. Miren, acabamos de terminar un documento en donde hablábamos de los directores del poder, ¿verdad? Estos últimos 5 son directores del poder, ¿no? Los últimos 4, diríamos. Están los 7 directores supremos, están los centros supremos del poder, hay centros supremos en el superuniverso, en los sectores mayores, en los sectores menores, etcétera, etcétera. Hay controladores físicos maestros, y nos dijeron que los supervisores del poder morontial quedaba reservado a un capítulo especial cuando habláramos del universo local, porque son agentes manipuladores de la energía y de la materia física, intermedia entre lo espiritual y lo material, ¿no? Y eso tiene que ver con los mundos de estancia. Eso empieza en el primer mundo mansión o el primer mundo de estancia cuando lleguemos a la sede del sistema, ¿no? A Jerusalén. Bien, y los primeros,
Este grupo llamado Familia del Espíritu Infinito es bastante amplio. Están incluidos diferentes grupos de seres que vamos a ver que en la clasificación del universo local es distinto, ¿no? Están distribuidos de otra forma, pero son los mismos. Mensajeros solitarios, acabamos de hablar de ellos, que se desplazan a velocidades fantásticas por todo el universo maestro. Supervisores de los circuitos del universo. O sea, estamos hablando acá de circuitos espirituales y circuitos de mente. Están los directores del censo, esos registradores que toman nota de nuestro nacimiento y nuestra muerte y hasta qué momento, en qué momento dejamos de ejercer nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, ¿no? Todo eso queda registrado, cada uno de los seres. También están los personajes, los auxiliares personales o ayudantes personales del Espíritu Infinito, como están en otras traducciones. Están los inspectores, están los centinelas, están guías de los graduados. Recuerdan ustedes que estos seres después se convertían en servitales, algunos de ellos se convertían en servitales de Abona, ¿no? Iban a ser nuestros acompañantes cuando pasáramos por los circuitos de Abona, también lo hemos visto en documentos anteriores. Están los conciliadores universales, estas cortes móviles que se dirigen para resolver, digamos, querellas pequeñas que no tienen, en donde no está involucrada la supervivencia de una persona, de una personalidad. Entonces actúan estos conciliadores universales. Y los acompañantes de la Morontia, que se van a ver después, cuando entremos al universo local, que es la siguiente sección. Y ¿qué más? Tenemos aquí estos ángeles, los supernafines, que son ángeles del paraíso y Abona, igual que los econafines y los terciafines. Omniafines, que están en los superuniversos, y los serafines de los universos locales, al igual que querubines y sanobines. Bien, además, también nunca falta un grupo no revelado con origen en el espíritu. Estos seres llamados de la familia, de origen único, de la familia Espíritu Infinito, son seres creados por el Espíritu Infinito o por sus agentes coordinados o derivados del Espíritu Infinito, básicamente. Bien. Pasamos al cuarto grupo. Leyó Anita, Lourdes. Vamos a agregar a Juanita para que lea también. Adelante, Lourdes. Los dos párrafos. 4. Seres trascendentales devenidos. Existe en el paraíso una inmensa multitud de seres trascendentales cuyo origen no suele ser revelado a los universos del tiempo y el espacio hasta que están asentados en luz y vida. Estos trascendentales no son ni creadores ni criaturas. Son hijos devenidos de divinidad, ultimidad y eternidad. Estos devenidos no son finitos ni infinitos. Son absonitos y la absonidad no es ni infinitud ni absolutidad. Sí, terminamos. Estos no creadores, no creados, son siempre leales a la Trinidad del Paraíso y obedecen al último. Existen en 4 niveles últimos de actividad de la personalidad y actúan en los 7 niveles de lo absonito, en 12 grandes divisiones que constan de 1000 grupos principales de trabajo, de 7 clases cada uno. Estos seres devenidos abarcan las órdenes siguientes. Ahí nomás. Ok, gracias, Lourdes. Miren, Gracias. estamos hablando de los trascendentales. Todo lo que está por fuera de los 7 superuniversos es trascendental. O sea, los 4 cinturones del espacio exterior es la realidad absónita o absonita, como quieran llamarlo. Y son los dominios del último. La realidad, espacio-tiempo
en donde están los 7 superuniversos, es la realidad llamada finita. ¿Ok? Y es el dominio de Dios el Supremo. Todo lo que está más allá de los 7 superuniversos es trascendental, es devenido, como está en esta traducción, pero en las otras se llaman absónita, la realidad absónita, que no es ni absoluta, pero tampoco es finita. Son conscientes del tiempo y el espacio, pero trascienden el tiempo y el espacio. O sea, están en otra dimensión. No sé si me dejo entender, ¿no? Ellos son conscientes del tiempo, son conscientes de hay espacio, hay tiempo, pero en otro nivel de realidad. ¿Mm? Por eso dicen acá, son hijos devenidos de divinidad, de ultimidad y de eternidad. ¿Mm? Porque hay trascendentales también en Abona, hay trascendentales en el paraíso, y en el paraíso está la eternidad. Entonces, miren, aquí estamos en un terreno difícil de asimilar, difícil de comprender, que se llama la absonicidad. No es ni infinitud ni absolutidad. Todos estos términos no están en el diccionario, ¿ya? Así que no ganamos nada yendo a Google, ni al Webster, ni a la Real Academia. Bien, estos no son creadores y tampoco son creados. ¿Por qué? Porque la palabra creado se aplica a los seres finitos. Nosotros como seres finitos somos creados somos creados indirectamente por nuestro Padre Creador, por Jesús, por Miguel de Nevadón. ¿Ok? Estos seres son devenidos, o sea, son eventuados, como está en las otras traducciones. Quiere decir que ellos aparecen en el momento que son necesarios, que aparezcan, o como consecuencia de un plan prehecho. ¿Mm? Entonces, ellos vienen a la existencia, diríamos, de una forma distinta a la creación. ¿Ok? Están en otro nivel. Y para que nos demos una idea de lo complejo que es esto, en el segundo párrafo nos dicen que estos que están en esa dimensión trascendental responden al último, obedecen al último, o sea, Dios el último, el Dios finito de la realidad absonita. ¿Mm? Y que existen en 4 niveles últimos de actividad de la personalidad. Vamos a ir despacio en esta parte, miren. ¿Ah? Estos seres trascendentales existen en 4 niveles últimos de actividad de la personalidad. ¿Mm? Y además actúan en los 7 niveles de lo absonito. Ya nos están adelantando que lo absonito tiene 7 niveles. No es un solo nivel absonito. En 12 grandes divisiones de 1000 grupos principales cada una, ¿no? Y de 7 clases. ¿Se dan cuenta cómo se complica la cosa? Entonces, por el momento, basta que nos enteremos de que es una realidad no finita y no absoluta. Es una realidad absonita, ¿ok? Y no son creadores y tampoco son creados, porque los seres creados son los seres finitos, ¿ok? ¿Quiénes están en estos grupos de trascendentales? Número 1, los arquitectos del universo maestro. Los llamados registradores trascendentales, otros trascendentales, que no vale la pena que nos los mencionen, los llamados organizadores maestros devenidos primarios de la fuerza y los organizadores maestros trascendentales asociados de la fuerza, que sí los conocíamos porque los acabamos de estudiar en el documento anterior. ¿Se acuerdan que la fuerza que está en el absoluto no cualificado, en el paraíso inferior, ¿no? Sale del paraíso gracias a estos organizadores maestros devenidos, primarios. Y los trascendentales asociados completan la transformación de lo que se llama la preenergía o energía pura primaria a energía secundaria capaz de ser atraída o capaz de ser captada por la gravedad del paraíso. ¿Okay? Esta primera transformación de la fuerza
la realizan los organizadores maestros devenidos trascendentales primarios y los trascendentales asociados, ¿ok? Que los acabamos de estudiar en el documento anterior. Y Lourdes termina en este último párrafo con este grupo. El párrafo 4, José. No, donde dice acá Ya. Dios como Ok. superpersona. Dios como superpersona hace devenir. Dios como persona crea. Dios como prepersona fragmenta. Y un fragmento de sí mismo, el ajustador, es quien hace evolucionar el alma espiritual en la mente material y mortal conforme a la elección del libre albedrío de la personalidad otorgada a dicha criatura mortal por el acto parental de Dios como Padre. Gracias, Lourdes. Miren, con esto ellos rematan esta sección de los seres trascendentales, ¿no? Nos dicen, como para centrarnos un poco en lo que nos quieren explicar, que Dios como persona crea, pero como superpersona hace devenir. O sea, trae a la existencia algo que está implícito en lo que como superpersona hace el Padre. Bueno, bueno. Además, como el Padre también puede comportarse como una prepersona y se fragmenta. Uno de esos fragmentos son los ajustadores. Hay múltiples otros fragmentos. El Padre se puede fragmentar en lo que Él quiere. Hay infinidad de fragmentos del Padre, pero nosotros interactuamos con los ajustadores del pensamiento, que es ese fragmento del Padre que crea nuestra alma inmortal, nuestra alma morontial también podríamos decir, porque esa alma es la que despierta en nuestra resurrección en el primer mundo de estancia, en el mundo morontial, en el mundo mansión 1. ¿Ok? Entonces, ese fragmento que se fusionaría con nosotros y que crea nuestra alma durante nuestra vida mortal y que trasciende nuestra muerte física y es lo que nosotros vamos a llevarnos de acá al otro lado en nuestra resurrección en el mundo morontial, lo cual depende de nuestro libre albedrío, depende de que nosotros querramos escoger la vida eterna, escoger la carrera de ascensión, escoger llegar al Padre. Si nosotros tomamos esa decisión, nos ganamos un título. Ese título es ser hijo de Dios. Eso se gana por la fe y por el libre albedrío. Y hacemos que nuestra mente fusionada con el ajustador, genere esa alma inmortal que va a continuar hasta llegar al paraíso. Entonces, esto acá se resume nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser es volver al Padre, es volver a la fuente que nos dio origen. Y eso solamente lo vamos a lograr fusionándonos con nuestro ajustador. O en forma de diferida, digamos, fusionándonos con un fragmento del Hijo o fusionándonos con el Espíritu. Pero esa es nuestra razón de ser, llegar a la perfección del Padre en nuestra dimensión finita, llegar a lo máximo que podemos ser como seres finitos. Después seremos absonitos, seguramente, en otra era universal. Y así continuará por toda la eternidad nuestro desarrollo y nuestro servicio al Padre. Estamos solamente al principio de todo. Bien. Juanita, ¿nos puedes tomar el quinto grupo, por favor? Claro. Quinto, entidades fragmentadas de la deidad. Este orden de existencia viva, originado en el Padre Universal, tiene su mejor representación en los ajustadores del pensamiento.
aunque estas entidades no son de ningún modo las únicas fragmentaciones de la realidad prepersonal de la primera fuente y centro. Las funciones de los fragmentos distintos a los ajustadores son múltiples y poco conocidas. La fusión con un ajustador o con otro de dichos fragmentos convierte a la criatura en un ser fusionado con el Padre. Todo eso está muy claro y ya lo habíamos dicho. Continúa el siguiente párrafo, por favor, Juanita. Las fragmentaciones del espíritu premente de la tercera fuente y centro, aunque no son comparables con los fragmentos del Padre, deben quedar registradas aquí. Hay diferencias considerables entre estas entidades y los ajustadores. No moran como tales en Spiritington, ni atraviesan como tales los circuitos de gravedad de mente. Tampoco moran en criaturas mortales durante la vida en la carne. No son prepersonales en el mismo sentido que los ajustadores, pero dichos fragmentos de espíritu premente se otorgan a ciertos mortales supervivientes y la fusión con ellos los convierte en mortales fusionados con el espíritu, en contraposición a los mortales fusionados con el ajustador. Ok. Aquí en este párrafo nos están explicando la diferencia que hay entre la fusión con el ajustador y la fusión con un espíritu, el espíritu, la fusión del espíritu con el espíritu. Bueno, nos dicen que a diferencia de los ajustadores que conviven con nosotros durante nuestra vida mortal, los que se fusionan con el espíritu no tienen el espíritu durante su vida mortal. Van a lograr esa fusión después de que han dejado la carne, después de que han pasado a la vida morontial, ¿no? Estos fragmentos, o digamos, que no lo llaman fragmentos, sino espíritu premente, que se van a otorgar a ciertos mortales supervivientes. Aquí hay un misterio porque no sabemos por qué algunos son escogidos para ser fusionados con el espíritu. Parece que son necesarios de alguna manera y a cualquiera de nosotros nos puede tocar fusionarnos con el espíritu y no con nuestro ajustador. Y nuestro ajustador tendría el destino de ser personalizado, quizás después, ¿no? Entonces dicen que no moran en Spiritington, otra de las esferas sagradas del Padre, del primer circuito alrededor del paraíso, ¿no? Y tampoco moran en las criaturas mortales en la carne. ¿Ok? Entonces no son prepersonales. Ahora nos van a hablar de los fusionados con el Hijo. Termina con ese párrafo, Juanita, por favor. Aún más difícil. Aún más difícil de describir es el espíritu individualizado de un Hijo Creador, cuya unión con una criatura la convierte en mortal fusionado con el Hijo. Y existen además otras fragmentaciones de la deidad. Ok, entonces, ¿qué podemos decir al respecto, no? Si el mismo revelador, un consejero divino, dicho sea de paso, nos dice que es difícil describir cómo el Hijo Creador nos otorga su espíritu para fusionarnos con él, ¿no? No habla de fragmento, no habla de fragmentación del Hijo Creador, sino dice, es un espíritu individualizado de un Hijo Creador. ¿Ok? El Hijo Creador es un espíritu divino, pero de alguna manera individualiza parte de su espíritu para que se fusione con un mortal ascendente. ¿Me sigue? No sé. Como comienza diciendo, es aún más difícil de describir. Ok. Si no hay Y ese comentarios, ajustador es puede ser para muchos, o cada uno tiene su propio ajustador. cada persona tiene su propio ajustador otorgado por el Padre y recibido aproximadamente a los 5 años de edad. Todos los mortales tenemos ajustador. Antes de la llegada de Cristo Miguel,
antes de la llegada de Jesús, en su séptimo otorgamiento aquí al planeta Tierra, a Urantia, algunas personas tenían ajustador, otras personas no tenían. Andón y Fonda tuvieron, los primeros seres humanos tuvieron ajustador y lograron fusionarse con él. Muchos de sus hijos no lograron la fusión con sus ajustadores. Y como les digo, no todos tenían ajustadores. Después de Pentecostés, después de que nuestro Padre, Creador, encarnado, otorga su espíritu de la verdad, al mismo tiempo se autoriza para que todos los seres humanos que nazcan y que estén influenciados por los 7 ayudantes, los 7 espíritus ayudantes de la mente, que acá se llaman adjutores, los séptuplos, adjutores séptuplos de la mente, ¿no? Pueden recibir ajustadora a los 5 años cuando realicen su primera elección moral, tomen su primera decisión moral, ¿ok? Y cada persona tiene su propio ajustador. Dicen... Mi pregunta era si ese ajustador es solamente para ti. mío o también puede ser tuyo y de otras personas más. No, solo para ti. Es único para cada persona. ¿Ok? Ahora, un ajustador puede vivir en una persona y esa persona no querer saber nada con la vida espiritual, no escoger la carrera ascendente y simplemente morir, desaparecer como personalidad. Ese ajustador entonces se vuelve un ajustador experimentado porque ya tiene la vida de esa persona y guarda todo lo bueno y todas las experiencias de esa persona. Y ese ajustador experimentado puede luego habitar en otra persona. En ese caso, cuando su huésped no lo aceptó, no lo incorporó, nunca se fusionó, entonces ese ajustador pasa a otro. La mayoría de nosotros probablemente en un mundo como Urantia, nos han dicho, la mayoría de ajustadores son ajustadores experimentados, o sea que han vivido vidas con otros seres en otros mundos, ¿no? No en este planeta, en otros mundos. Y han venido y nos han escogido, porque cada ajustador antes de venir a habitar en nuestra mente, tiene adquiere un conocimiento completo de todos nuestros potenciales, de todo conoce nuestra personalidad mejor que nosotros, porque es la personalidad que va a adquirir él como divinidad, como fragmento de la divinidad, ¿ya? Además, sabe el tipo de vida que vamos a vivir y todo lo que podemos lograr en esa vida, y tiene ya un plan para nuestra carrera de ascensión. Entonces, si nosotros decidimos por libre albedrío seguir a hacer la voluntad del Padre y escoger la carrera de la perfección, la carrera ascendente, eventualmente en algún momento nos vamos a fusionar con ese ajustador. En la mayoría de los casos nos dicen que sucede en el 5.º mundo de estancia. O sea, en el 5.º mundo mansión, la mayor parte de los mortales ascendentes se fusionan. Y si no, podemos fusionarnos después, o quizás podemos fusionarnos antes. Incluso es posible fusionarse en la vida mortal. Hay 2 casos en la Biblia de esa fusión, ¿no? Pero es rarísimo que eso se produzca, aunque en realidad no lo sabemos. Nadie sabe si en este momento hay gente que se está fusionando con su ajustador en su vida en la carne, ¿no? Pero lo que sí nos dice el libro de Urantia es que en la mayoría de los casos, los seres ascendentes, los mortales ascendentes, se fusionan en el 5.º mundo mansión. Y si los mortales nos fusionamos con el Hijo o con el Espíritu, ¿ese ajustador del pensamiento sigue con nosotros o él se va? ¿O qué pasa ahí? Ya no, se va. Se va primero a Divinington y de ahí escoge otro huésped, o bien nos espera para la siguiente era universal podernos fusionar después con él. Porque como les decía, los fusionados con el Hijo se quedan en el universo local hasta que termina la era universal,
Y los fusionados con el espíritu se quedan en el superuniverso hasta que termine la era universal. Ya. Ujú. O sea que él viene a ser el que siempre dicen el ángel de la guarda. El ángel de la guarda es otro ser. Es generalmente un querubín Ah, o un serafín. ¿Ok? En realidad hay varios ángeles a nuestro alrededor que no los vemos, ¿no? Pero están velando por nosotros. ¿No? Hay un serafín guardián del destino. Pero hay un querubín y un sanobín también que nos están ayudando o nos están de alguna manera apoyándonos y que los vamos a ver en algún momento cuando pasemos al primer mundo mansión. Vamos a conocerlos en persona, vamos a verlos de cara a cara. ¿No? Bien. Ok. Pasamos entonces al sexto grupo, los seres superpersonales que le tocaría a Renato. a Vanessa, no he leído. Vanessa. Pero Renato es antes que Vanessa, me parece. Y va Renato. Renato es A no antes ser que que yo. Renato le ceda su turno a Vanessa. Sí, no hay problema. No, Renato, lee, te toca. Ok. Adelante. 6. Seres superpersonales. Hay una inmensa multitud de estos seres distintos a los personales que tienen origen divino y prestan servicios múltiples en el universo de universos. Algunos de estos seres residen en los mundos paradisiacos del Hijo. Otros, como los representantes subpersonales del Hijo Eterno, se encuentran en otros lugares. La mayoría de ellos no se mencionan en estas narraciones y sería completamente inútil intentar describirlos a estas criaturas personales. Bien, acá nos están hablando de los seres superpersonales. Tienen origen divino y prestan servicios múltiples. Algunos de ellos, ¿se acuerdan que en los mundos del Hijo no hay personas? En el segundo circuito, mejor no digo circuito porque se confunde con Abona. En el segundo grupo de esferas sagradas que rodean el paraíso, el primer grupo son las esferas del Padre, ¿no? Ya hemos estado hablando de Divinington, Ascendington, Seraphington, Spiritington, y bueno, el segundo grupo son las esferas luminosas del Hijo. En esas esferas del Hijo Eterno no hay personas, no hay ninguna personalidad ahí, pero sí hay seres personales. Y hay otros seres hay seres superpersonales y otros seres que nosotros ni nos imaginamos quiénes pueden ser. ¿Mm? Y en la tercera órbita que rodea el paraíso están las inmensas esferas del Espíritu Infinito. En esas esferas están pues los ejecutivos supremos y los, bueno, y ahí hay un mundo, es el sitio donde mayor cantidad de personalidades hay. Pero en la segunda órbita, las esferas paradisíacas del Hijo, las esferas sagradas del Hijo, no hay seres personales, solo hay seres superpersonales y otros tipos de seres que dice sería completamente inútil intentar describirlos a nosotros, criaturas personales. Bien. Pasamos al siguiente grupo. Vanessa, por favor, lee. Órdenes no clasificados y no revelados. En la presente edad del universo no sería posible incluir a todos los seres, personales o de otro tipo, dentro de las clasificaciones que corresponden a la presente edad del universo. Y tampoco han sido reveladas todas esas categorías en estas narraciones. Por eso se han dejado muchos órdenes fuera de estas listas. Considerad los siguientes. Lee, por favor, estos 5. El consumador del destino del universo.
los representantes cualificados del último, los supervisores no cualificados del supremo, los agentes creativos no revelados de los ancianos de los días, Magestón del paraíso, los enlaces reflectores innominados de Magestón, los órdenes mitsonitas de los universos locales. Ok. ¿Alguno de estos les resulta conocido? Bueno, yo diría que Magestón, ya hemos hablado de él. ¿Se acuerdan de Magestón? El jefe de la reflectividad. Es una entidad personal, obviamente, de altísimo rango, creado por el Supremo. Es la primera creación del Supremo, ¿no?, que no está clasificado en ninguno de estos órdenes. Son órdenes no clasificados y órdenes no revelados. Si no son revelados, pues no tenemos nada de qué hablar al respecto. Pero sí sabemos quién es Magestón, ¿no? Y recuerden este grupo que dice los agentes creativos no revelados de los ancianos de los días, porque vamos a ver a un orden de seres que son hijos de estos agentes creativos de los ancianos de los días, más adelante. Bien. Y por supuesto, Magestón tiene estos colaboradores, los llamados enlaces reflectores denominados de Magestón. Y al final mencionan las llamadas órdenes mitsonitas de los universos locales. Ok, estos seres mitsonitas también son muy interesantes. Son parecidos a los Adanes planetarios. Son parecidos a los hijos materiales, pero tienen otro origen. Bien. José Luis, léenos los siguientes dos párrafos. El hecho de reunir a estos órdenes en una misma lista solo significa que ninguno de ellos aparece en la clasificación paradisíaca tal como está aquí revelada. Estos son los pocos no clasificados y aún os falta por conocer a los muchos no revelados. Hay espíritus, entidades de espíritu, presencias de espíritu, espíritus personales, espíritus prepersonales, espíritus superpersonales, existencias de espíritu, personalidades de espíritu, pero ni el lenguaje del mortal ni el intelecto del mortal son adecuados. Podemos, sin embargo, afirmar que no hay personalidades de, entre comillas, o entre corchetes, mente pura. Ninguna entidad tiene personalidad a menos que esté dotada de ella por Dios, que es espíritu. Toda entidad de mente que no esté asociada a la energía espiritual o física no es una personalidad, pero en el mismo sentido en que hay personalidades de espíritu que tienen mente, hay personalidades de mente que tienen espíritu. Magestón y sus asociados son ejemplos bastante buenos de seres dominados por la mente, pero hay ejemplos mejores que este tipo de personalidades desconocidos para vosotros. Hay incluso órdenes completos no revelados de estas personalidades de mente, pero están siempre vinculadas al espíritu. Existen otras criaturas no reveladas que podrían calificarse como personalidades de energía mental y física. Este tipo de ser no responde a la gravedad de espíritu, pero es, sin embargo, una verdadera personalidad. Está dentro del circuito del Padre. Ok, este párrafo sí merece ser analizado un poquito. Bien, nos dicen que no hay personalidades de mente pura. ¿Ok? Toda entidad de mente que no esté asociada a la energía espiritual o física no es una personalidad. ¿Estamos? O sea, no hay personalidades de mente pura.
siempre la mente tiene que estar asociada a la energía física o a la energía espiritual. Entonces, nos hablan de espíritus, de entidades de espíritus, de presencias de espíritus, de existencias de espíritus. Pero los espíritus pueden ser personales, pueden ser prepersonales o pueden ser superpersonales. ¿Ok? Y todos tienen mente. Al decir espíritus personales y al decir personalidades de espíritu, creo que se están refiriendo a lo mismo. Personalidades de mente que tienen espíritu. Bueno, nos dicen, ni el lenguaje ni el intelecto del mortal son adecuados para explicar esto. Entonces, hay personalidades de mente que tienen espíritu, como Magestón y sus asociados. Bien. Las personalidades de mente no reveladas, ¿no?, están siempre vinculadas al espíritu. Eso es lo único que nos pueden decir. ¿Ok? Hay personalidades de mente no reveladas que no tienen espíritu. Personalidades de energía mental y física que no responden a la gravedad del espíritu, al no tener espíritu, pues no son atraídas por la gravedad del espíritu, pero si son personalidades, sí son atraídas por la gravedad de la personalidad del Padre. ¿Ok? Bien. Entonces, esto no es fácil de comprender, como podrán ver. Este párrafo sobre todo es bastante denso. Lo cierto y lo que hay que recordar aquí, y por eso lo he subrayado aquí aparte, es que no hay personalidades de mente pura. Siempre la mente está asociado a un cuerpo físico o a un espíritu, ¿ok? Eso es lo que hay que recordar acá. Bien. Creo que puedes terminar con el último párrafo. Estos documentos ni siquiera empiezan a agotar. No podrían la historia de las criaturas, los creadores, los que hacen devenir y los seres vivos existentes de otro modo, que viven y adoran y sirven en los universos pululantes del tiempo y en el universo central de la eternidad. Vosotros, los mortales, sois personas. Por eso podemos describiros seres que están personalizados, pero ¿cómo se os podría explicar que es un ser absonizado? Ok. Miren, aquí termina la primera parte del documento, que es el registro paradisíaco de las personalidades. Como ven, son 7 grupos, es complejo. Algunas de las personalidades las hemos podido reconocer porque las estudiamos en documentos anteriores, y algunas otras son completamente nuevas para nosotros, que son Usatias, Univitatias, Espirongas, Espornagias, etcétera, ¿no? Y Magestón difícilmente lo recordábamos. Bueno, a partir de aquí viene una nueva clasificación, una clasificación incluso, yo diría, más complicada, que es la clasificación hubersiana de las personalidades. ¿Ok? Vamos a avanzar hasta aquí, y yo les he hecho un pequeño resumen. Voy a quitar esto. Un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, que se los voy a mandar como repaso, ¿no? Como para repasarlas antes de pasar a la segunda parte. Estamos bien de tiempo, creo que les puedo pasar el resumen. Y también algunas otras ayudas didácticas que he encontrado. Quiero que vean ustedes. Creo que está acá. Y también se los voy a pasar algunas que son muy bonitas. Perdón, esto es una especie de diccionario, pero está en inglés. Aquí. El registro hubersiano. Desgraciadamente, de los registros paradisíacos no encontré esquemitas como este. Está hecho por Santiago Rodríguez Hernández. Creo que es mexicano.
Tiene este primer cuadro, son en realidad creo que 4 cuadros, después tiene este otro, el segundo tiene este otro, y este es el número 4. Ok. Me parece bonito porque lo ha hecho así en cuadritos, y se ven como cajitas, ¿no? También tenemos, yo les voy a pasar, aquí está este otro cuadro un poco más diagramático, y este es el diccionario. Por si alguien me preguntaba qué cosa es un Nusatia, iba a buscar acá. Estos esquemas corresponden a la segunda parte que vamos a leer la próxima semana, pero si quieren se los puedo ir adelantando para que lo vayan repasando. Y está los cuadros en Excel que ha hecho Paula Padilla, la hermana de Renato. Es un gran trabajo el que hizo Paulita, Renato, y vale la pena que todos lo tengamos, si es que no lo tienen ya. Es el registro berciano y el registro paradisiaco, son hojas de Excel. Ya. Y ahora lo que les quiero compartir, esto si no lo tienen, estos cuadros de Paula, si no los tienen, sí se los voy a mandar junto con la grabación de esta sesión, para que lo tengan a la mano. A ver, vamos a ver si se ve bien el PowerPoint. Ya. Pueden creer que sigo pateando latas con esto de la animación. He estado tratando de perfeccionar el video que les puse la vez pasada, pero todavía no logro hacer algo coherente, bien hecho. ¿No? Bien, aquí está el documento 30, primera parte, que es lo que acabamos de leer, ¿ok? Entonces nos habla de las personalidades del registro paradisíaco, ¿no es cierto? Que son 7 grupos, los de origen triple, los de origen doble y los de origen único. Además, los trascendentales, devenidos o eventuados, como decían en las traducciones anteriores, las entidades fragmentadas y los superpersonales y las órdenes no clasificadas o no reveladas. Después tenemos aquí los seres de origen trino que han sido creados por las 3 deidades del paraíso juntas o por una de cada una de estas 3, ¿no? Pero como Trinidad, ¿no? O también por el cuerpo, el llamado cuerpo trinidizado. Aquí tenemos los espíritus supremos, los hijos estacionarios de la Trinidad, los seres con origen en la Trinidad y los seres trinidizados. Espíritus supremos, los 7 espíritus maestros, que los estudiamos en el documento 16, los ejecutivos supremos en el siguiente documento 17, junto con las 7 órdenes de espíritus reflectantes. Después tenemos los hijos estacionarios de la Trinidad, comenzando por los secretos trinidizados de supremacía, que están en las esferas del Padre, guardando los secretos de cada una de esas esferas, eternos de los días en los circuitos de Abona, uno para cada mundo de Abona, 1000 millones, los ancianos de los días, 3 por cada capital de superuniverso, perfecciones de los días, 3 por cada sector mayor, recientes de los días, 3 por cada sector menor, uniones de los días, 1 por cada capital de universo local. Ya saben, nuestra unión de los días, ¿cómo se llama? Emanuel. Fieles de los días en las constelaciones. Perfeccionadores de sabiduría, consejeros divinos y sensores universales, también estudiados anteriormente. Aquí seguimos con estos seres, los de origen en la Trinidad y los trinizados, que son distintos. Maestros, hijos de la Trinidad o instructores trinitarios, espíritus inspirados, nativos de Abona, ciudadanos del paraíso, un grupo no revelado, otro grupo no revelado, los trinizados del logro, ¿se acuerdan? Mensajeros poderosos, altos en autoridad,
sin nombre ni número, los trinizados de selección, los escogidos, y los trinizados de perfección o doblemente trinizados o trinidizados. Y los hijos trinizados por criaturas, en donde puede jugar un mortal con un ser de Abona o con un ciudadano del paraíso o un ciudadano del paraíso con un ser de Abona. Bien. Seres de origen dual, creados por dos deidades del paraíso o por dos descendientes directos de esas deidades o indirectos también. Ahí tenemos las órdenes descendentes. Las órdenes estacionarias, que ni ascienden ni descienden, y los ascendentes. En los descendentes, comenzamos por los Migueles, hijos creadores, ya estudiados en el documento 20. Los magistrados o abonales, las radiantes estrellas matutinas, estas ya no son del paraíso, son hijos del universo local. Los padres Melquisedec y los Melquisedec. Los Borondadex, la Nonandex, soberanos de los sistemas y los príncipes planetarios, brillantes estrellas vespertinas, los arcángeles, que los vamos a estudiar a fondo en el documento 37, sección 3. Portadores de vida, documento 36. Los resalté porque, como ustedes saben, no son precisamente de origen dual, porque intervienen, aparte del hijo creador y la hija creativa, un anciano de los días. Auxiliares no revelados, hijos de Dios no revelados. Y las órdenes estacionarias, abandonteros. Estos abandonteros, que están descritos en el 37.9.8, son hijos de estos seres creativos de los ancianos de los días y trabajan en el superuniverso. Sus satias los pueden encontrar en el documento 30, 1.7, univitatias en el 37, espirongas, espornagias, seres no revelados de origen dual. Y como ascendentes tenemos en primer lugar los fusionados con el ajustador. Luego los fusionados con el Hijo, que también llegarán al paraíso, pero no en esta era universal. Fusionados con el Espíritu. Intermedios trasladados, que para que puedan ascender reciben también ajustadores. Ascendentes no revelados. Seres con origen único, espíritus supremos, órdenes ascendentes, la familia del Espíritu Infinito. Espíritus supremos, mensajeros por gravedad, parecidos a los mensajeros solitarios, les decía. No confundir con los mensajeros poderosos, que son mortales ascendentes glorificados. Los 7 espíritus de los circuitos de Abona. Los adjutores duodécuplos de los circuitos de Abona, o sea, ayudantes de los circuitos de Abona. Son 12. Los auxiliares reflectantes de imagen, los espíritus madre de los universos locales. Los he distinguido porque son nuestras madres divinas. Los espíritus mente adjutores o espíritus ayudantes de la mente, son 7. Y seres no revelados. Órdenes ascendentes, ajustadores personalizados, hijos materiales, Adanes y Evas, serafines evolutivas, querubines evolutivas, ascendentes no revelados. Siempre hay un grupo no revelado. Familia del Espíritu Infinito, aquí había un montón. Mensajeros solitarios, supervisores de los circuitos del universo, directores de censo, auxiliares personales de Espíritu Infinito, inspectores asociados, centinelas asignados, guías de los graduados, servitales, conciliadores, acompañantes de Morontia, supernafines, seconafines, terciafines, omniafines, serafines, los verdaderos ángeles, que al igual que sanobines y querubines del universo local, seres no revelados con origen en el Espíritu Infinito, los 7 directores del poder, los centros supremos de poder, los controladores físicos, los supervisores del poder de la Morontia. Seres, me faltó la T acá, trascendentales devenidos, arquitectos del universo maestro, registradores trascendentales, otros trascendentales, organizadores maestros devenidos primarios de la fuerza, ya los conocíamos, organizadores maestros trascendentales asociados de la fuerza. Estos dos
grupos finales, junto con estos no revelados como el consumador del destino del universo, un verdadero misterio. No me pregunten por él, por favor. Representantes cualificados del último, supervisores no cualificados del supremo, los agentes creativos no revelados de los ancianos de los días, los padres de estos abandonteros. No confundir con los agondonteros. Los agondonteros son los que persistieron en la fe en tiempos de rebelión. Magestón del Paraíso, enlaces reflectores innominados de Magestón y las órdenes mitsonitas. Eso es todo. Ok, espero que este resumen les haya refrescado un poco, los haya centrado un poquito en esta clasificación paradisíaca de personalidades. Ahí lo dejamos porque lo que viene es muy sustancioso y en los 15 minutos que nos quedan no vale la pena. ¿Ok? José, Sí. pues te felicito porque pateas muy bien las latas. Muy ilustrativo todo lo que hiciste. Gracias, amigos. Bueno, ustedes son el mejor estímulo y todos los que nos siguen también. Sé que algunos no pueden conectarse, pero están viendo los videos que colgamos en YouTube. A todos ellos les agradezco, me dirijo directamente a ustedes. Les agradezco que entren y vean nuestros videos de las sesiones que tenemos aquí. Y bueno, estamos en eso, ¿no? En ser los divulgadores en esta primera etapa de la existencia del libro de Urantia, porque este libro, que está proyectado para 1000 años, ¿no? Estamos nosotros tratando de sentar bases, de ir haciendo, cumpliendo con lo que se llama el mandato de publicación, ¿no? El libro se ha publicado antes de que aparezcan las generaciones que realmente lo van a apreciar y lo van a poner en práctica. Nosotros solamente estamos poniendo las bases. La fundación y todas las organizaciones que custodian y difunden la revelación se han preocupado de traducirlo a ya más de 20 lenguas, 20 idiomas, y de tratar de fomentar la creación de grupos de estudio como el nuestro. Así que creo que estamos cumpliendo la parte que nos corresponde en este momento. Muchas gracias a todos por su participación. Damos gracias al Padre también por reunirnos nuevamente hoy. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles para la segunda parte del documento. ¿Ok? Gracias. Feliz noche a todos. Presentación. Gracias, gracias. Chao, chao a todos. Chao. Chao, chao.